diagnosticarla muy bien. ¿Cuál es mi interés de esta clase? En primer lugar, que ustedes sepan qué hacer cuando estén frente a heridas de magnitud en la región de la cara. No estamos hablando de rasguños, no estamos hablando de lesiones pequeñas. Muchas veces, y la mayor parte de ellas, se van a encontrar ustedes con tremendas heridas faciales a las cuales van a tener que darles respuesta. ¿No es verdad? Entonces, para ello quiero recordarles básicamente el diagnóstico de esas heridas. Y esto estableciendo los criterios que debemos manejar para poder establecer perfectamente ese diagnóstico. Les dije, una herida facial debe diagnosticarse siguiendo 4 pasos trascendentales. Primer paso, ver el tipo de lesión que tienes, tipificar la lesión. ¿Será una herida escoriativa? ¿Será incisa? ¿Será contusa? ¿Será compleja? ¿Qué variedad de compleja si lo es? ¿O será mixta? Pues lo primero, tipificarla. Segundo lugar, localizarla en la región de la cara. ¿En qué área de la cara está esa herida localizada? Dorso nasal, párpado superior derecho, región nasogeniana, región mandibular, la localización. Tercer lugar, dimensionarla, medirla. Eso nos exige la ley, eso nos exige la fiscalía, los abogados. Ya les conté que a partir de la dimensión de las heridas faciales, los fiscales las tipifican como graves, muy graves o simples. Y finalmente, verificar las complicaciones que esa herida facial pudiese tener. Entonces, en base a esos 4 aspectos que les estoy ahora volviendo a señalar, deben ustedes diagnosticar su herida. Pasemos ahora a ver de lleno lo que es el tratamiento. Y aquí sí quiero hacerles una precisión muy clara. Este es un tema eminentemente práctico. Este tema de hoy, en la mañana, les va a dar la respuesta: ¿qué hago frente a una herida de cara? Y ahora vas a ver lo que tienes que hacer. Lamentablemente, por esta crisis de salud que vivimos, no podemos tener prácticas, porque las heridas faciales son el pan nuestro de cada día en el Hospital Santa Bárbara. De tal forma que si hubiéramos tenido prácticas, hubieran podido ver y practicar en las heridas que se vean. Pero en forma teórica y de la manera más clara posible quiero explicarles esto. Y si alguno tiene duda, por favor, interrumpa y pregunte. No se vayan con la duda. Bueno, el objetivo del tratamiento de una herida facial y de cualquier tipo de herida es lograr el cierre de la misma. ¿Es verdad? Reparar el tejido lesionado. Esa solución de continuidad de la piel que hemos visto, que se llama herida, debe ser reparada. Por eso decimos, el objetivo básico, primordial, el norte que debes tener para tratar una herida es la sutura de la misma. A eso llamamos cierre por primera intención. Cuando suturas una herida, estás reparando por primera intención esa lesión. Si no puedes suturar por X o Z razón, como vamos a ver a continuación, estás dejando a que el cuerpo cicatrice, cierre su lesión por sí mismo. A eso le llamamos cierre por segunda intención o reparación por segunda intención. Entonces, la sutura de la herida supone el tratamiento de la misma. Por eso les digo, y métanse esto en la cabecita, el norte que debemos llevar, la meta prefijada que tenemos para una herida de la cara es su sutura. Ahora bien, para hacer ese tratamiento tenemos un protocolo que seguir. Un protocolo que te fija 5 pasos. Y estos pasos hay que hacerlos
ordenadamente y secuencialmente, uno después del otro. Fíjense lo que les presento acá, que es el protocolo del manejo de las heridas de la cara en el hospital general y en los hospitales en general. Ese objetivo que les prefijé, la sutura, es el cuarto paso. ¿Cómo llego a la sutura? Primero, con limpieza. Segundo, con la exploración. Dos pasos que no puedes dejar de hacer. Tercer paso, el debridamiento, que es opcional. Ya vamos a ver qué es un debridamiento y qué indicaciones tiene un debridamiento. Y finalmente, la sutura. A eso hemos llegado. Pero también debes manejar esa herida suturada hasta poder dar de alta a tu paciente. Eso lo llamamos el manejo postoperatorio del tratamiento de la herida facial. Entonces, estos son los 5 pasos a seguir. Veamos. La limpieza debe ser realizada en forma pero muy prolija. ¿Qué significa eso? Que no debes escatimar esfuerzo alguno para limpiar perfectamente esa herida de la cara, retirando todos los materiales extraños que puedas tú encontrar dentro de ella. No se olviden, chicos, las heridas faciales, en un 90%, 80% de los casos son lesiones de agresión, son lesiones accidentales, son lesiones que pueden implicar acciones médico-legales. Entonces, el retiro de los cuerpos extraños, la limpieza de la herida te está preservando a ti en tu tratamiento, en ese objetivo final de tener una buena sutura. ¿Qué te puedes encontrar dentro de una herida facial? Vidrios, por ejemplo, por esos impactos contra un parabrisas, restos de tierra, de piedras, de pajas. Entonces, eso tienes que quitar. ¿Y cómo quito? Naturalmente usando antisépticos de acción local. El gluconato de clorhexidina, por ejemplo, nombre comercial del Sablón, que es el que se usa en el Santa Bárbara, o las soluciones de DG6. No aconsejo el uso de agua oxigenada. Tiene sus indicaciones precisas, su uso, pero no es aconsejable porque es cauterizante, quema, te va a destruir los tejidos profundos, incluso te puede quemar la piel de la cara. Y si no tienes esos antisépticos, utiliza agua y jabón sencillamente. Ahora bien, esa limpieza, para ser efectiva, muchachos, debe ser realizada bajo efectos de anestesia, local, regional o general. Infiltra anestésicos locales en los bordes de la herida y en el lecho de la profundidad de tu herida, para que puedas lavar bien esa región. O usa anestesia general si tienes esa posibilidad, en los niños fundamentalmente. De tal forma, entonces, que el uso de la anestesia te va a ayudar a hacer una muy buena limpieza. Desde ahora mentalícense, si no limpio no puedo suturar. Si no está bien limpio, no puedo pasar al segundo paso, que es la exploración. ¿En qué consiste esa exploración que no puedes dejar de hacerla? Consiste fundamentalmente en verificar que dentro de tu herida o conjuntamente a tu herida no hayan otras lesiones asociadas. Por ejemplo, debes dimensionar los daños, ver si hay arterias, venas que están sangrando todavía, nervios seccionados, si hay fracturas, si hay lesiones en los músculos de la cara, o si tienes lesiones en glándulas, por ejemplo, la parótida, glándulas submaxilares o la glándula lacrimal en los párpados. Las heridas de los párpados superiores se lesionan fácilmente por la glándula, es lesionada conjuntamente la glándula lacrimal. O sus conductos. ¿Cuántos cortes en la cara, por ejemplo, que te hacen con un gilete o con una navaja, te lesionan profundamente el conducto de sternum? Si no has verificado eso y no has corregido eso, ¿cómo vas a seguir tratando tu herida?
Entonces vean ustedes que la exploración es crucial. Coge, por ejemplo, guantes estériles, te los pones, una gasa en tu dedo y metes la gasa y limpias el lecho de la herida, el fondo de la herida. Sacas esos coágulos y verás cuán profunda es tu herida. Esos coágulos de sangre te pueden estar mimetizando la profundidad. Y verás que al sacar los coágulos vuelven a sangrar los vasos. Ahí es donde debes tú ligarlos. Precisamente explorando estás verificando esas lesiones. Ahí tienen ustedes una imagen, por ejemplo, les comenté, este chico es un chico del año 2008, hace ya 12 años atrás, en los hechos de la Calancha, aquí en Sucre, un chico de la Facultad de Derecho, que de urgencia lo operamos en el Santa Bárbara, muy tarde en la noche, y vean ustedes en la exploración de la herida facial que le causó un balín de goma lanzado por la policía, le produjo una fractura multifragmentaria del maxilar inferior. Y con esta gubia estamos retirando esos fragmentos pequeños de hueso para que no se incluyan y no se formen secuestros. Verificamos la sección de la glándula parótida, aquí la ven. Ven el cursor, ¿verdad? Ahí ven ustedes la parótida seccionada. Se verificó la lesión de los ramos nerviosos del facial, la sección muscular, el músculo macetero en este caso, en fin, una serie de lesiones que con la exploración se han verificado. Luego viene este paso, el tercero que les dije que es opcional. Debridar. ¿Qué significa debridar? Debridar significa recortar, quitar tejido. ¿Qué tipo de tejido puedes recortar en una herida facial? Por ejemplo, recortas bordes de una herida anfractuosa en tu cara, de esas heridas contusas que se producen por estallido, por ejemplo, para poder hacer una buena sutura lineal. Ahora bien, en los tejidos de la cara, que son de alta especialidad, tu debridamiento debe ser mezquino. No puedes debridar alegremente. Que si debridas un párpado, por ejemplo, a ver quién después lo reconstruye. Entonces, este debridamiento, esta opción de debridamiento tiene indicaciones precisas. Una de ellas, la regularización de los bordes para hacer una buena sutura en forma muy mezquina. También debridar implica recortar tejido desvitalizado. Tú ves los tejidos faciales en la herida y ves que alguno está violáceo, que piensas que no va a ser posible revitalizarlo. Entonces tendrías que recortarlo, porque no vas a poder hacer una reparación buena con ese tejido. Entonces ese debridamiento tiene también esa indicación de recortar tejidos necrosados o desvitalizados. Pero ojo, aquí viene lo más importante del tema de esta mañana, que para ustedes les va a servir demasiado. Diferir. El debridamiento está muy unido al diferimiento. ¿Qué significa diferir? Diferir significa posponer. No hacer lo que quieres hacer ahora, sino dejarlo para después. Eso es diferir. Pospongo. ¿Qué vas a posponer? ¿Qué vas a diferir? La sutura. Ese objetivo final tuyo que es la sutura. Eso es lo que vas a hacer en el diferimiento. ¿Por qué difieres la sutura? Dejas de hacer hoy la sutura porque no estás primero convencido de que esos tejidos que estás viendo desvitalizados están verdaderamente desvitalizados, porque a lo mejor dentro de unas horas se revitalizan, entonces no habría necesidad de recortarlos. Entonces decides esperar la sutura para verificar la definición de los bordes de tu herida. O sencillamente difieres la sutura de tu herida, ¿no es verdad? Porque no estás en condiciones de hacer esa sutura, porque estás en el campo y no tienes anestésicos, no tienes hilos, no tienes instrumental para suturar la herida, o porque sencillamente no te sientes capacitado para hacerlo.
Puedes estar en emergencia del Santa Bárbara y te llega una terrible herida un viernes a las 6 de la tarde y no tienes el apoyo suficiente para poderla hacer. No te sientes capacitado para resolver ese problema. Entonces difieres la sutura hasta que venga el especialista o lo haga, o al paciente lo puedas referir, ¿no es verdad?, a un centro de mayor complejidad. Si estás haciendo, por ejemplo, tu año de provincia, ese año de social que hacen ahora en el internado de 6 meses, me parece que es que los mandan al campo, y se te presenta una herida, ¿qué vas a hacer con una herida tremenda en la cara? Pues poco. Entonces difieres su tratamiento y lo refieres al paciente a Sucre. Ahora bien, aquí hay un problema, muchachos, y es Friedrich. Friedrich era un cirujano alemán que a finales del siglo XIX dijo y sacó su axioma en relación a las heridas en general y dijo: una herida no tratada por más de 6 horas debes considerarla infectada y no puedes suturarla y debes dejarla para que cierre sola por segunda intención. Ahora, ese axioma de Friedrich para la cara, el tiempo se elonga a 12 horas. Entonces diríamos una facial no tratada por más de 12 horas, considérala infectada y no la suturas. Entonces, ¿cómo hago yo para diferir la sutura si tengo este problema? Fíjate lo que dice el axioma: herida no tratada. ¿Qué debo hacer para evitar a Friedrich? Pues sencillamente, chicos, tratar la herida. ¿Y qué es el tratamiento básico de la herida? Limpiarla, explorarla, ¿no es verdad? Limpiarla, explorarla, cubrirla, darle antibióticos a tu paciente. Ejemplo, tienes un paciente en el campo, una herida por mordedura de perro que le ha sacado media cara al paciente. ¿Qué vas a hacer con él en el campo? Limpia su herida, verifica sus lesiones profundas, cubre esa herida, dale antibióticos y despáchalo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué hago yo en un servicio de emergencias en el Santa Bárbara un sábado a la noche? Sencillamente agarro, limpio la herida, exploro la herida, si hay vasos sangrantes los puedo ligar, cubro la herida, le doy antibióticos y lo interno al paciente hasta que venga el especialista que pueda resolver el problema. Estoy difiriendo el tratamiento de la sutura. Si hago eso, limpiar, explorar, cubrir y antibióticos, tengo 72 horas de plazo para poder realizar la sutura y no necesitar dejarla a segunda intención porque se consideraría infectada. Estoy tratando la herida para evitar a Friedrich en este concepto básico. Eso debes hacer y esto es lo más útil para ustedes de esta clase. Tienes una herida facial que no puedes resolverla tú, límpiala, explórala, cúbrela, dale antibióticos y despacha a ese paciente a un centro de mayor complejidad. Eso debes hacer, así tienes que actuar. Bien, curada la herida o reparada la lesión, ¿qué se debe hacer con ella? Obviamente cuidarla. Y en el postoperatorio, ir limpiando periódicamente tu sutura, cambiarle sus apósitos, mínimamente en forma interdiaria, a veces 2 veces por día dependiendo del débito y de la magnitud de la lesión. Usamos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y vacuna antitetánica. Esto vamos a aprender la siguiente semana en quemaduras, cómo la manejamos.
Y la vacuna es de rigor. Solamente no pongas la vacuna si el paciente con toda veracidad y claridad te dice que ya está vacunado. Y debes también dar reposo al área suturada. ¿Qué significa reposo del área suturada? No necesariamente el paciente en cama, pero sí evitar la masticación, evitar la gesticulación. ¿Por qué? Porque has suturado probablemente músculos, tejidos profundos en la cara. Entonces, esa actividad muscular puede reavivarte el sangrado. Finalmente, considerar el retiro de los puntos entre los 3 y 7 días después de la sutura, dependiendo del área donde hayas colocado esos puntos, de la tensión de tu sutura y del tipo de hilos que hayas usado. ¿Qué complicaciones vamos a tener? 2, 3 días después, la infección y el hematoma son las principales complicaciones. No limpiaste bien, se te infectó. No verificaste bien el sangrado, no exploraste bien, se te produce un hematoma. Infección y hematoma te llevan a la dehiscencia de tus puntos. Dehiscencia significa que tu herida se abre. Y ahí sí, dependiendo de la razón de su apertura, tendrás que corregir el problema, volviendo a suturar inmediatamente o dejando por segunda intención si el tema es infeccioso. Y finalmente tenemos las complicaciones tardías o inmediatas que hacen a la cicatriz. No vamos a abundar en detalles de esto ahora porque tenemos un tema específico sobre cicatrices. Entonces, esas cicatrices hipertróficas, queloideas, retráctiles o inestéticas, estamos hablando de cara, una cicatriz facial. Entonces hay que cuidar eso para evitar estas complicaciones tardías o inmediatas. Como ven, básicamente este es el tema que hoy quería mostrarles en la mañana, abundando y haciendo mucho énfasis en lo que corresponde hacer. Por favor, si tienen dudas o preguntas, este es el momento de poderlas hacer. Adelante. Doctor, una pregunta. Después del debridamiento, ¿qué tiempo habría que esperar para hacer el derivamiento?